El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en el Salmo 95. Salmo 95. Bueno, este salmo es un salmo que nos va preparando, ¿sí?, para no cometer un error que el pueblo de Israel cometió en la antigüedad. Cuando se escribe este salmo, hacía muchos años que esto había sucedido, pero evidentemente el salmista se estaba dando cuenta que esto podía volver a repetirse, ¿sí? Vieron cuando hay un error que cometemos y bueno, pasa el tiempo, nos olvidamos de lo que pasó, nosotros ese error lo subsanamos, lo solucionamos, pero bueno, pasó el tiempo, nos olvidamos y estamos como a punto de volver a cometer el mismo error del pasado, ¿no? Y ahí el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas para advertirnos, para traer luz sobre nuestras actitudes, y entonces ahí nos damos cuenta, uy, estoy a punto de cometer el mismo error que cometí antiguamente, ¿sí? Bueno, esto es justamente lo que pasa con este salmo. Es un salmo que si bien no es una progresión musical, sí lo es en lo textual, ¿sí? Va llevando de menor a mayor, ¿para qué? Para lograr que no cometan el mismo error que se cometió antiguamente. Vamos a leerlo, Salmo 95, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Esta es la primera parte del Salmo, donde nos habla de la alabanza al Señor, de tener una actitud de alabanza, de adoración al Señor, de cántico. Y esto es algo que tenemos que mejorar en nuestras vidas. Algunos tal vez no, son de cantar, son de adorar, son de exaltar el nombre de Cristo, pero otros son un poco lentos para esto, ¿verdad? La alabanza nos permite estar en una relación profunda con el Señor y nos permite no cometer errores porque facilita que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos hable, que el Espíritu Santo nos conduzca y nos advierta que estamos a punto de cometer un error que ya habíamos cometido antiguamente, ¿sí? La alabanza, la adoración es algo muy importante, muy importante, muy trascendental en la vida del creyente. La alabanza es guerra espiritual, ¿sí? La alabanza es batalla espiritual. Todos los demonios, todas las huestes espirituales de maldad tiemblan ante la alabanza y huyen ante la alabanza. Cuando la alabanza es una alabanza comprometida, no es cuando una alabanza así medio como de compromiso, no genera una batalla espiritual realmente contundente frente a la oposición del enemigo. Necesitamos una alabanza comprometida, necesitamos una alabanza que glorifique el nombre del Señor, una alabanza donde brote de nuestro corazón el agradecimiento, la adoración, la exaltación. Lo que podemos llamar la segunda parte es el versículo 6 y 7. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Esta segunda parte enfatiza la humillación, el descender. La humillación es dejar de ser nosotros, ¿sí?, para humillarnos, para inclinarnos delante de Dios. ¿Y esto qué sentido tiene? Bueno, muchas veces nosotros nos encerramos en nuestros pensamientos, en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de actuar. Nos afirmamos, ¿no? Yo siempre digo que las personas más seguras, justamente su mayor debilidad es su fortaleza, la seguridad. Son tan seguros de lo que están haciendo que por ahí van a hacer algo mal,
algo incorrecto, pero están tan seguros que lo van a hacer igual. Y entonces muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera. Nos aseguramos que esto es lo que tenemos que hacer. Y no, estamos equivocadísimos. Sin embargo, estamos tan afirmados en esto, tan encerrados en esto, que nos presentamos así, como robles, ¿no? Duros. Y la realidad es que delante del Señor tenemos que presentarnos todos los días humillados, quebrantados, buscando su voluntad por sobre la nuestra. ¿Para qué? Para que el Señor nos pueda decir, mirá, estás haciendo algo que te puede perjudicar, algo que un error que ya cometiste y lo estás por volver a cometer. Que no suceda esto. Y el Señor nos advierte y nos saca de esto, ¿no? A veces cuando nosotros estamos tan duros, tan encerrados en nuestros pensamientos, cometemos el error y le decimos al Señor, y Señor, ¿por qué no me avisaste? ¿Y por qué no me preguntaste? ¿Por qué no te humillaste delante de mí? Podía decirnos tranquilamente el Señor. ¿Por qué no te inclinaste? No doblaste tu cerviz. Es un término que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento, doblar la cerviz, la cervical, ¿no? Acá la columna, doblar la cerviz es inclinar la cabeza. ¿Para qué? Para humillarnos delante del que consideramos superior a nosotros. Y eso es justamente lo que dice la segunda parte de este salmo. Primero, la alabanza, para que nuestro corazón esté ablandado, para que nuestro corazón esté sensible a la voz del Espíritu Santo. Luego, una humillación. ¿Para qué? Para darle la oportunidad al Señor a obrar en nuestras vidas. Dios no obra en el soberbio, ¿no? Y a veces nos comportamos de esa manera. No es que somos soberbios en todo el orden estricto de la palabra, pero esa actitud, ese comportamiento puntual sí lo es. Sí lo podemos encasillar en la soberbia, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo está limitado en el obrar hacia nosotros. No puede el Señor decirnos todo lo que quisiera decirnos, o indicarnos, o guiarnos, o mostrarnos, o hacer lo que Él quiera. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos tan duros, nos encerramos en nosotros mismos. Y entonces, finalmente, ¿sí? En el versículo 8 dice, si oyereis hoy tu voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en el Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado contra la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Esto es finalmente el propósito del Salmo, indicarle al pueblo de Israel de que está a punto de cometer un error que ya había cometido. Está hablando de cuando los espías fueron a reconocer la tierra y cuando volvieron, la mayoría de ellos, 10 de ellos, trajeron un parte negativo. 2 de ellos, un parte positivo. Ellos tenían la fe para creer que el Señor le iba a dar la tierra, pero el pueblo de Israel no escuchó a los 2, escuchó a los 10. Y se encerraron en sí mismos, ¿sí? Y empezaron a quejarse delante del Señor. Y esa actitud tentó a Dios, porque Dios les había prometido la tierra. Y ellos estaban desechando la palabra del Señor y poniendo sus pensamientos y su opinión por encima de la voluntad de Dios. Se estaban haciendo más sabios que Dios, más inteligentes, más capaces que Dios. Ellos estaban engrandeciéndose ellos y haciendo que el Señor se empequeñezca. Y parece que la dureza del corazón del pueblo de Israel estaba volviendo a esos niveles de tentación a Dios, a esos niveles donde el Señor sería ofendido y harían que Dios se enoje, porque Él acá aclara claramente, 40 años estuve disgustado con la nación. Dios se enojó, se disgustó mucho. Y dijo, pueblo es que divaga de corazón. Como diciendo, ¿cómo se te ocurre pensar que el pensamiento del hombre es superior al pensamiento de Dios? Divaga de corazón, delira, habla palabras que no sabe. ¿Vio cuando alguien habla y habla de todo y sabe de todo y en realidad no sabe de nada? Bueno, eso es justamente
Dios opina del pueblo cuando el pueblo se endurece. Hablan de todo y no saben nada. ¿Por qué? Porque para saber algo necesitan la revelación del Espíritu Santo. Y para tener la revelación del Espíritu Santo no tienen que tener el corazón duro, tienen que tener el corazón quebrantado y humillado. Entonces, esa es la advertencia de no cometer este error, de no caer en el error que cometieron los israelitas cuando fueron a reconocer la tierra y luego trajeron un parte negativo. Dios se enojó, 40 años estuvieron dando vuelta alrededor del desierto hasta que la otra generación, los que eran niños, que ya después de 40 años eran adultos, fueron los que entraron a la tierra y lograron aquello que anhelaban sus padres, pero por causa de su rebeldía y la dureza de su corazón no les fue permitido alcanzar. Que no nos suceda lo mismo, que sea una advertencia para nosotros. Adoremos al Señor, ablandemos nuestro corazón, humillémonos, porque va a llegar el momento de la oportunidad. Y cuando llegue el momento de la oportunidad, la tenemos que aprovechar. Ellos tuvieron la oportunidad de reconocer la tierra, pero la desaprovecharon. Dios va a poner una oportunidad delante de nosotros y la tenemos que tomar. Claro, va a tener la forma de Dios, no la forma de los hombres. Por eso justamente necesitamos un corazón contrito y humillado. Oramos al Señor. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, lo que vemos y lo que no vemos. Señor, gracias por este salmo que nos va, Señor, preparando el corazón para exhortarnos, Señor, para hacernos ver nuestro error, nuestra falla, Señor, y así corregirla. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.